¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? No se escuchó muy convincente ese bien. Bueno, puede ser que no estés bien. ¿Cuántos están mal? No, pues ya ven, todos estamos bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Bien, abra su Biblia, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos sobre la parte final. Había quedado pendiente por cuestión de la semana pasada que tuvimos una reunión especial, pero ahora vamos sobre esta parte final. Le he titulado a esta parte: examinadlo todo, retengan lo bueno. Pero ¿qué debemos hacer con lo que escuchamos, lo que vemos y todo lo que sucede a nuestro alrededor? Examinarlo, ponerlo bajo la lupa de las Escrituras, hermanos. Porque nuestro parámetro para poder saber si algo viene de Dios o no, ¿cuál es? Las Escrituras. Y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad que está conforme a las Escrituras. Entonces, dígale al de al lado: examínalo todo. ¿Cuántos creen que eso deberíamos hacer todos los cristianos? Eso dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pero ¿cuántos saben que toda la Escritura es para nosotros y para todas las iglesias? Estas cartas, estos libros se circularon entre las demás iglesias. Así que examínenlo todo, hermanos. No crean todo, no se coman todo, sino que examinémoslo conforme a las Escrituras. Porque ya dijimos que Satanás es experto ¿en qué? En imitar y engañar. Y Pablo también tenía una preocupación. Decía: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera desviados de la sincera fidelidad a Cristo. A ver, aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Nuestra fidelidad a quién debe ser? Dígalo más fuerte. A Cristo. Porque Él es Dios, Él vino a este mundo y murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, nos dio vida eterna, nos envió a su Espíritu Santo y regresará por nosotros. Así que nuestra fidelidad debe ser siempre a Cristo. Y vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y hemos hablado sobre los dones espirituales. ¿Cuántos están orando por que el Señor los bendiga con dones espirituales? ¿Alguien aquí ya sabe cuál es su don? Muy pocos. Bueno, necesitamos decirle: Señor, quiero saber cuál es mi don. Porque todos tenemos un don de parte de Dios, mínimo un don. Y por eso el apóstol Pablo decía: no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Porque lo peor que nos puede suceder, ¿qué es? La ignorancia. La ignorancia. ¿Cómo puede ser engañada una persona fácilmente? Cuando es ignorante de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. ¿Por qué tanta gente participó en estos días de una manera extravagante? ¿Algunos vieron todo esto? No tenemos tantos años que se ha desbordado esta situación de los eventos de finales de octubre
y principios de noviembre. Hace unos cuantos años no era así. Había la práctica pagana, pero como ahora. Vieron en las noticias en la Ciudad de México nuevamente más de 1 millón de personas disfrazados y celebrando, etcétera. Pero ¿por qué participan? Por la ignorancia de la palabra de Dios. ¿Sabían que Dios aborrece todo eso? Tú lees Deuteronomio, no me acuerdo si es 18 o 19, donde el Señor le dice al pueblo de Israel que a los pueblos que echaba de esa tierra que le estaba entregando a Israel, los echaba porque a brujos, adivinos, espiritistas y a los muertos consultaban. Y dice, eso es abominación para con el Señor. ¿Es qué? Abominación. ¿Cómo nosotros participaríamos de esto si para el Señor es abominación? Entonces, debemos ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Hace un momento cantábamos, ¿tú eres qué? Santo, tú eres santo, tú eres santo. ¿Y qué dice la Escritura? Que debemos ser nosotros santos en toda nuestra manera de vivir, así como Él es santo, apartados de todas estas situaciones y prácticas. Así que el Señor no quiere que seamos ignorantes de su palabra ni de las cosas que Él ha provisto para cada uno de nosotros. Y los dones espirituales son una bendición para la iglesia, hermanos. Por eso les digo, oren que el Señor les muestre cuál es su don y pónganse a trabajar en ese don. Ahora, después leer Romanos 12, hay más dones. Y en la Biblia encontramos muchos más dones, de servir, de visitar enfermos, de ayudar, de muchísimas cosas. Entonces, así como Pablo dice, no quiero que ignoren, el Señor dice, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Y dice el versículo 2, ustedes saben que cuando eran gentiles, se les extraviaba llevándolos como se les llevaba, ¿a dónde? A los ídolos mudos. Cualquier semejanza con la actualidad no es coincidencia. La naturaleza humana sigue tendiendo al ser ignorantes, ir tras los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, diga, a cada uno. Y enfatizo esto, hermanos. Porque tú puedes decir, no, eso es para otros, no para mí. No, la Escritura es muy clara. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A uno les dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, al otro dones de sanidades, al otro el hacer milagros, a otro el transmitir el mensaje de Dios o profecía, a otro discernimiento de espíritus. Y yo sigo pidiéndole, Señor, dame de tus dones. Y hace 8 días hablamos del discernimiento de espíritus. Y va de la mano con examinarlo todo, retener lo bueno. Y luego enseguida dice, después de discernimiento de espíritus, a otro, y quiero que te fijes que no dice a todos,
A uno esto, a otro esto, a otro esto, a otro esto. Y dice a otro interpretas, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque el Espíritu Santo es Dios, ¿sí o no? Así que Él es más sabio que nosotros y reparte a cada uno como Él quiere. Y este de discernimiento es muy importante, hermanos. Mira, hoy en día vemos hermanos haciendo cosas que no convienen, como esto que pasó en estos días. Falta discernimiento. Pero falta discernimiento para también ver que los que dicen no pasa nada, ver que no hablan de parte de Dios. Los que digan que no pasa nada no están hablando de parte de Dios. Así que, yo quiero más discernimiento, hermanos. Diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. El don de lenguas es la capacidad de hablar una lengua. Todos saben lo que es una lengua, ¿no? No es esta que tenemos aquí. No, un lenguaje. ¿Nosotros qué lenguaje es el común aquí? Español. Entonces, a ese tipo de lengua se está hablando. Dice, una lengua o idioma extranjero que tiene un significado. Escucha bien esto. Siempre lo que Dios da tiene un significado y tiene un propósito. Y las lenguas fueron dadas como señal especialmente para Israel en el inicio de la iglesia, pero sigue siendo un don que el Señor da hoy en día, porque hasta que Él venga, dice que entonces van a cesar todos los dones. Lo único que va a permanecer, ¿qué es? El amor. Porque seguiremos amándolo, Él seguirá amándonos y todo será amor, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ya no va a haber de que, mira ese o mira aquel. No. Todo resentimiento, toda amargura, todo odio, toda crítica, todo se va a acabar, hermanos. Yo me alegro mucho cuando pienso en esto. ¿Cuántos sufren algo en este mundo? Hay muchos hermanos que nada. Pero ¿sabes qué? Los que sufrimos algo, se va a acabar. Eso es seguro. Un día se va a terminar. Bueno, vamos a Hechos capítulo 2. Les voy a leer yo en otra traducción. Y ¿se acuerdan? Es el pasaje de la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Y dice, al llegar el día de Pentecostés, continuaban todos reunidos en el mismo sitio. ¿Quién les dijo que se quedaran ahí? Jesús. No se vayan de Jerusalén, esperen a que venga el Espíritu Santo porque van a recibir poder. De pronto, un estruendo que procedía del cielo y avanzaba como un huracán invadió la casa donde estaban congregados. Vieron luego una especie de lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Había como 120 aproximadamente en ese aposento alto. Estaban los 12 apóstoles, una cantidad de hermanos importante.
Imagínense como aquí. Y ahí estaba María, la madre en la carne de Jesús. Y dice que a todos les aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y posaban sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo los llenó a todos y enseguida se pusieron a hablar en distintos idiomas. Esta traducción lo pone en un lenguaje más entendible. Ahí en la Reina Valera, ¿cómo dice? Lenguas. Dice, hablar en distintos idiomas según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Se hallaban entonces hospedados en Jerusalén judíos devotos llegados de todas las regiones de la tierra, los cuales al oír el estruendo acudieron en masa y quedaron perplejos, pues cada uno oía hablar a los apóstoles ¿en qué? En su idioma nativo, dice aquí. Por ejemplo, si hubiera habido un judío, pues México todavía no estaba, no puedo decir mexicano, pero que vivía en España, ¿en qué idioma los iba a escuchar? En español. Por eso dice, los oían hablar en su idioma nativo. Tan estupefactos y maravillados estaban que decían, ¿no son galileos todos los que están hablando? Ahora, los galileos eran una región de Israel, pues de pescadores. No era una región que sobresalía por ser gente muy culta, ni muy preparada, ni muy estudiosa de idiomas, ni muchas otras cosas. Por eso hacen mención. Ustedes han visto que en la Biblia no hay nada que Dios haya permitido que esté escrito que no tenga significado. Por algo lo menciona Lucas, el médico, quien escribió el libro de los Hechos. ¿No son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos expresarse en nuestro propio idioma nativo? Entre nosotros hay que partos, medos, elamitas, hay que residen en Mesopotamia, en Judea y Capadocia, en el Ponto, en la provincia de Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en la región de Libia, lo que es el norte de África, más allá de Egipto, que limita con Cirene. Hay visitantes romanos, hay judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Pues bien, todos y cada uno los oímos referir en nuestro propio idioma las cosas portentosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ellos no estaban hablando de ellos. ¿De quién estaban hablando? De las cosas portentosas de Dios, de lo que Jesús había hecho ahí en la cruz del Calvario. Versículo 12. Así que llenos de estupefacción se decían unos a otros con asombro, ¿qué significa esto? Pero otros, en cambio, ¿qué hacían? Se burlaban y decían, están borrachos. ¿Cómo es un borracho? A veces habla hasta en inglés. Digo, es la verdad. Habla en lenguas extrañas, o sea, que no le entiendes. Yo tomé por algunos años
sin Cristo, obviamente. Era como cualquiera. ¿Cómo somos sin Cristo? Terribles. Y pensamos que eso es lo mejor de la vida. Y cuando tuve un encuentro con el Señor, hace más de 33 años, me convertí. Y era yo tibio cuando empecé a ser cristiano. Yo no sé si tú te apasionaste desde el primer día. Hay muchos hermanos que así son, como Pablo. En Hechos 9, el día que tuvo el encuentro con el Señor, de ahí se paró y dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y desde ahí tuvo un cambio radical. Yo no fue inmediato. Mi esposa sí, lo he dicho. Ella, el día que escuchamos el Evangelio, se convirtió y cambió. Hasta me sorprendió porque me hacía de desayunar. No, empezó a anhelar de la palabra y a escuchar. Entonces, yo pues tenía que tratar con proveedores, clientes, etcétera, y había muchas invitaciones a comer, a cenar, y pues me decían una, pues una, dos, pues dos, tres, pues tres, y una no es ninguna, y ustedes ya saben todo eso. Pero pronto el Señor me llamó a cuentas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en una de esas que yo pensé que podía jugar un tiempo a ser cristiano y acá seguir con mi vida anterior, me dio el Señor una arrastrada. Bueno, me dieron una golpiza. Nunca me habían golpeado. Y me dieron una golpiza que Roxana se acuerda. Me dolía la cara, el cuerpo y el orgullo. Y el Señor me dijo, cuando mi carne brincó, me dijo, fui yo, ¿quieres más? Dije, no, ya entendí, Señor. Y desde ahí entendí. Bueno, ¿cuántos saben que necesitamos cambiar? Pero después, pues yo tenía que seguir trabajando con la gente que tomaba. Ahí iba. Y pues yo no tomaba, pedía mi coca. Y los oía hablar hasta en inglés, o en francés, o en italiano, de todo. Y me iba rápido, decía, ¿yo qué hago aquí? No entiendo nada. Ya no los aguantaba. ¿A cuántos les pasó así? Varios. Qué bueno. Bueno, mucha gente decía, están borrachos. ¿Pero estaban borrachos? Digan, no. Estaban hablando las maravillas de Dios, hermano. ¿Qué debemos hacer nosotros hoy en día? Hablar las maravillas de Dios. ¿En cuál idioma? En principio el que es nuestro idioma nativo, pero si Dios te usa con una lengua diferente, cuando hay personas que pueden entender la gloria a Dios. Bueno, queda muy claro que recibieron el don de hablar, ¿qué? Idiomas extranjeros reales, que nunca habían estudiado y que eran lenguas específicas que se empleaban entonces en otras partes del mundo. Muchos han tomado Hechos 2 con otras vertientes. Pero mira, en la torre de Babel, ¿qué hizo el Señor? Los confundió con lenguas diversas. Todos hablaban una misma lengua, ¿se acuerdan? Pero Dios les había dado una instrucción. Llenen toda la tierra,
váyanse a todos los lugares y reproduzcanse y crezcan y sojuzguen la tierra. ¿Y qué hicieron ellos? No, aquí nos quedamos todos. Y levantemos una torre que llegue hasta el cielo. Ustedes conocen la historia. Y el Señor dijo, no van a desistir de ir en contra de mi voluntad. Porque iban en contra de la voluntad de Dios, ¿sí o no? Y entonces los confundió, no los ahuyentó con fieras o con otro tipo de eventos, sino que a uno le dio inglés, a otro francés, a otro italiano, a otro español, al otro alemán, al otro purépecha, al otro náhuatl, al otro zapoteca, al otro le dio ruso, chino, japonés, y ustedes saben que cada lengua tiene una variación impresionante. Y empezaron a querer comunicarse, ¿y qué pasaba? ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? No te entiendo, no te entiendo. Y entonces se dispersaron y se juntaron, ¿quién? Los que hablaban español con los que hablaban español, los que hablaban italiano, los que hablaban francés, zapoteco, etcétera. Así que, ¿quién es el que da las lenguas, los idiomas? Dios, hermanos, Dios. Es importante entonces entender que Dios puede dar ese don de hablar en otra lengua. ¿Cuántos tienen el don de lenguas aquí? Muy poquitos también. Pues anhelemos los dones. Mira, yo tuve una experiencia, mi esposa también. Hace, no sé, unos 20 años, más de 20 años. Teníamos algunas reuniones en casa, le llamábamos grupos familiares. Desde que Roxana se convirtió, tuvimos un grupo familiar en la casa de ustedes. Y ella me dijo, yo le prometí al Señor que iba a abrir mi casa siempre para que se hablara la palabra. Dejamos hace un tiempecito de tener en la casa reunión. Y entonces nos visitó un pastor de Estados Unidos que no hablaba español, hablaba lo básico. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, o buenos días, o etcétera. Poquitas palabras, así como yo hablo inglés. Good morning, y 2, 3 cosas. Y siempre necesitaba de un traductor, incluso Omar, siendo muy jovencito, ¿le llegaste a traducir a él? Sí, ¿verdad? Del inglés al español. Pero eso es muy diferente al don de lenguas. Él era un traductor. El don de lenguas es el que no conoce ese idioma. Entonces, llegamos, cuando él venía se hacían varias actividades y fuimos a un grupo en una casa, no era en la de nosotros, era un grupo grande. Y entonces se sentó y dijo, buenas noches, y ya estaba ahí una hermana que le iba a traducir su mensaje. Entonces dijo, buenas noches, ¿cómo están? Todos bien, buenas noches. Bien, abran sus Biblias en Efesios capítulo 5. Nos quedamos así de entrada, ¿no? O sea, como que ya aprendió más español. Y dice, en tal versículo, y empezó a leer en español. Su Biblia era en inglés, pero empezó a leernos en español. Y empezó a darnos el mensaje que tenía para esa noche en español. Él no se dio cuenta. Como estaba la hermana que traducía ahí, pues ella se quedó callada, dijo, no le voy a traducir del español al inglés, ¿no? Obviamente. Y siguió, ¿cuánto duraría? Unos 45 minutos. Por unos 45 minutos terminó el mensaje, oró por nosotros
y dijo, ya podemos cenar, porque luego se hacía una cenita. Y hasta después que se le dijo, se dio cuenta que había predicado en español. Siguió viniendo los años siguientes. ¿Sabes cuándo volvió a hablar en español? Siguió diciendo buenos días, tengo hambre, o cosas así. Nada más. Yo nada más esa vez lo vi hacer eso. ¿De dónde vino eso, hermanos? El Espíritu Santo de Dios. Porque otro pastor que luego venía con él sí estudió español aquí. Y habla español, pero porque estudió el español. No ese es el don de lenguas. Entonces, Dios es maravilloso, hermanos. ¿Cuántos dicen es maravilloso? Mira, Él a algunos les da este don. 1 Corintios 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Cuál es la respuesta a todas estas preguntas? No, o sea, no todos hacen estas cosas. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? 1 Corintios 13, el amor. Si yo tengo lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. Si yo doy todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo diese mi cuerpo para ser quemado, para ser sacrificado y no tengo amor, nada soy. Entonces, ¿cuál es el camino más excelente? El amor, hermanos. Entonces vuelvo al punto, porque voy a terminar hoy con estos dones. Cualquier don, cualquier manifestación del Espíritu Santo que Él nos dé a cada uno de nosotros, si no lo hacemos con amor, de nada nos sirve, ni sirve a los demás. ¿Cuántos oran por los enfermos? ¿Por qué lo hacemos? Porque los amamos. Porque amamos a los hermanos que están padeciendo. ¿Por qué traemos para las despensas? Porque amamos a los que están en necesidad. ¿Por qué vamos a los hospitales a orar por los enfermos y los familiares? Porque amamos aún a los incrédulos. Porque si amas a los que te aman, ¿cuál es la diferencia? Porque los no creyentes hacen lo mismo, ¿sí o no? Entonces, amamos a unos que anduvieron en estos días. Señor, ten misericordia. ¿Cuántos oraron? Aquel día estuvimos orando por eso también. Así que, primero es que el amor, hermanos. ¿Sabes qué? Probablemente el Señor no nos da dones porque nuestro amor anda muy lejos de ser lo que debe ser. ¿Cuántos fueron a la reunión de matrimonios ahora el viernes pasado? No el antepasado. Hablamos del amor en el matrimonio. Un matrimonio sin amor, ¿qué tiene? Nada. Nada, puede tener una casa y carros y muchas cosas, pero si no hay amor, de nada les sirve. Viven amargados, frustrados, frustradas, etcétera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué hizo? Dio a su Hijo. En esto se mostró el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. Así que anhelemos los dones, pero si no hay amor, primero trabajemos en el amor, ¿no creen? Así que el hablar en lengua siempre tendrá el propósito de exaltar al Señor, ¿sí o no? No, no es para nosotros, es para exaltar al Señor y para bendecir a los que están escuchando. Yo he sabido, me han platicado pastores, amigos, que han escuchado a otros hablar en otros idiomas, en francés, etcétera, y que alguien que sabe el idioma dice, ¿cómo está hablando en ese idioma? Bueno, esos son los dones que Dios da. Ojo, ¿por qué dejó el apóstol Pablo hasta el último el asunto del don de lenguas y de interpretación de lenguas? Porque la iglesia de Corinto había llevado el don de lenguas al extremo del emocionalismo. ¿Cuántos saben que tenemos que cuidarnos de eso? Los extremos, el emocionalismo o el cesacionismo. ¿Qué significa esto? Muchos dicen que ya los dones ya no existen. Pero si Dios existe, su palabra dice que Él sigue repartiendo dones a su iglesia para edificación de su iglesia, para bendición de su iglesia. Cuando nos vayamos con Él y estemos con Él, pues se va a acabar todo. Pero mientras estemos aquí, Él sigue equipando a su iglesia, hermanos. Necesitamos mucho el don de sanidad, ¿sí o no? De milagros, de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento. Hermanos, imagínate si no nos diera el Señor de sus dones, ¿cómo estaríamos? ¿Somos muy capaces nosotros? Mira, Salomón tuvo muchísima sabiduría, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? Se fue, se alejó de la sabiduría de Dios, se quedó solo con una sabiduría humana. Así que el problema es ese, que se ha llevado al extremo, al emocionalismo, y esto ha llevado a muchos a decir que los dones son del diablo. Y es triste, porque si los hermanos de Corinto tenían los dones, ¿quién se los dio? El Espíritu Santo, hermanos. Así que, ahora, que el diablo es un imitador, sí, por eso necesitamos el discernimiento de espíritus. ¿Cuál es el don de porque van de la mano? Lenguas e interpretación de lenguas. Es también un poder que Dios da, una capacitación que Dios da, que es milagrosa, de entender una lengua que la persona que tiene el don de lenguas está hablando. Y van de la mano, porque si alguien habla en lenguas y hay un intérprete, va a decir, él está diciendo esto, esto y esto. Entonces, cuando una persona tiene el don de lenguas y es interpretada la lengua por otro hermano que tiene el don de interpretación, o a veces dice, si alguno tiene el don de lenguas, pida en oración a Dios que pueda interpretarlas también. La iglesia es edificada porque es un mensaje que viene de Dios. Y es siempre para edificación, exhortación y consolación. ¿Cuántos quieren ser exhortados, edificados y consolados por el Señor? Bueno, Dios usa al que habla profecía, al que da el mensaje de Dios para lo mismo, al que tiene don de sanidad para levantar al enfermo y bendecirlo y consolarlo, etcétera. O sea, todos son para bendición, hermanos. El problema es de que al irse al extremo del emocionalismo,
se fueron al desorden. Por eso Pablo escribió esta carta. ¿Para qué la escribió? Para poner orden en varias cosas. Y así lo expresa él: de las cosas que me han escrito, les mando decir esto, y pronto voy a ir, y se las voy a decir en forma personal. Se fueron al desorden, pero ¿Dios es un Dios de desorden? Diga no, Él es un Dios de orden. Y esta iglesia en particular, y probablemente algunos de ustedes vieron en algunas iglesias que estuvieron, que era un desorden. Y muchas veces se dejó la predicación de la palabra o la interpretación de lenguas y dieron rienda suelta al emocionalismo y hablaban en lenguas durante media hora, 45 minutos o horas, en particular esta iglesia de Corinto. Pero no había interpretación. ¿Servía de algo eso? No, digan no. Vamos al capítulo 14 de Primera de Corintios. Fíjate, le dedicó un capítulo completo el apóstol Pablo a este asunto de las lenguas y la interpretación de lenguas. Porque los reportes que le llegaban era que la iglesia de Corinto estaba en un desorden. Fíjate lo que dice, 1 Corintios 14:1. ¿Seguid qué? Otra vez, hermanos. Hacer un desorden no es seguir el amor. Es seguir mi emocionalismo y mis cosas. Y procurar los dones espirituales, pero sobre todo el hablar el mensaje de Dios en el idioma local. Eso dice esta versión hablando de profetizar. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, el que habla el mensaje de Dios en el idioma local, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Se entendió eso? El que habla en lengua, si no hay quien interprete, pues habla con Dios, pero nadie le entiende. Y el que habla en español, en este caso aquí, ¿qué hace? Expone la palabra de Dios y es entendible, es a los hombres. Versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Diga, ¡qué bendición! O sea, hay una edificación muy personal. Es una bendición para el que tiene el don en primera instancia también. Pero el que profetiza, ¿edifica a quién? A la iglesia. Otra traducción dice, el que habla en lengua se fortalece a sí mismo, pero el que profetiza fortalece a toda la iglesia, el que habla la palabra de Dios. Versículo 5, fíjate, pon mucha atención porque a veces se pasan estas expresiones. Dice el apóstol Pablo, así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, porque son edificados, pero dice, quisiera, pero más que hables en la lengua que todos los demás te entiendan, hables el mensaje de Dios, que profetices, porque mayor es el que profetiza. Obviamente no está hablando de jerarquías, sino del alcance que tiene el hablar en lenguas que nadie entiende o el hablar en el idioma que se entiende. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
Versículo 6. Ahora pues, hermanos, fíjate a qué punto lo pone el apóstol Pablo. Si yo voy a ustedes hablando en lenguas, porque él era un hombre culto y hablaba cuando menos hebreo, arameo, griego, pero seguramente otros idiomas. Y dice, si voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué les aprovecha? Si no les hablo con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Entonces, ¿en qué les ayudo si les hablo solo en una lengua que no van a entender? Ciertamente las cosas, fíjate, las cosas inanimadas que producen sonidos, y menciona aquí dos instrumentos, la flauta y la cítara. La flauta es un instrumento de viento y el otro es un instrumento de cuerdas, la cítara. Dice, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Ahora, si tú escuchas una flauta, dirás, ¿es una flauta? Sí, da un sonido muy específico. Y una guitarra, por decir algo, se escucha diferente el sonido. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora, la trompeta, ¿para qué la usaban? Para alertar en caso de que el enemigo viniera a atacarlos. Se daba la voz de alerta con trompeta. Pero cuando se convocaba al pueblo también había otro sonido especial que emitía la trompeta. ¿Cuántos han escuchado en los actos cívicos las trompetas? Y si ustedes se fijan, es muy diestro el militar o el civil que usa la trompeta y da instrucciones. Si ustedes se fijan, los que tocan los tambores dan un redoble o golpean las baquetas entre sí o hacen diversas cosas o se ponen firmes o saludan. Es un sonido que tiene un significado. Entonces las lenguas, ¿qué deben de tener? Un significado. Pero si no lo entiendes, por ejemplo, ¿cuántos aquí han sido militares? No, nadie. Bueno, yo lo poquito que puedo decir es lo que he visto en ciertos actos o reuniones, pero hay más cosas que a través de la trompeta comunican en el ejército, en la marina, pero yo no las entiendo. Entonces, pues no sé lo que está señalando. Es lo mismo, está poniendo un paralelismo el apóstol Pablo, del don de lenguas con estos instrumentos. Así también vosotros, si por la lengua no dan palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablarán ¿al qué? Al aire. Tantas clases de idiomas hay, ¿te fijas que es muy claro? Idiomas, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Miren, podría contar yo cientos de experiencias sobre estos dones. Entre ellos voy a compartir unos 2, 3 nada más. Se llevó al extremo de decir que quien no hablara en lenguas no era cristiano o no tenía el Espíritu Santo. Y lo viví en carne propia en mi familia.
con uno de mis hijos y lloraba y decía, es que yo no sé, no puedo, no tengo el don, entonces no tengo el Espíritu Santo, entonces no soy salva. Y yo iba a la palabra y le explicaba, no todos tienen el don de lenguas. Diga, no todos. Pablo dice, quisiera, pero el que los da el Espíritu es el Espíritu Santo como Él quiere. Y entonces empezamos a trabajar mi esposa y yo, no, la salvación es por fe en la obra redentora de Jesucristo, es por gracia. Y en el momento que creemos sinceramente, nos arrepentimos de nuestros pecados, somos bautizados con el Espíritu Santo, somos sellados, pasamos a formar parte de la familia de Dios, etcétera. Todo lo que sucede espiritualmente, nacemos de nuevo, somos una nueva criatura, etcétera. El hablar en lenguas no te define si eres o no cristiano. Porque entonces, a ver, si no tienes don de sanidad, ¿tienes el Espíritu Santo? Dígame. Entonces, ¿por qué uno sí y otro no? Se llevó al extremo este don, desafortunadamente. Hasta que ya el Espíritu Santo le ayudó y dijo, ya entendí, no tengo problema si no hablo en lengua extraña. Ahora, como les decía, en nuestro hogar tuvimos un grupo familiar por años y teníamos unos vecinos que les empezamos a compartir y los empezamos a invitar al grupo. Y cada lunes había una enseñanza, y ahí iban, pues decíamos, yo creo que se van a convertir. Y un día, en una iglesia que estuvimos, invitaron a un predicador que se movía en todo esto. No, pues llena la iglesia. Y se sube al púlpito y lo primero que dice Efesios 5:18, lo usaba él muchísimo. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y empiecen a hablar en lenguas. Y todo mundo, ¿eso dice la Biblia? No. Y que se empiezan a recorrer, estábamos junto a ellos, ¿te acuerdas? Que se empiezan a recorrer y que se repegan allá en la pared. Y ahí se quedaron, se agarraron de las manos y veían así como, ¿qué está pasando? ¿A dónde me trajeron? Porque en la casa, pues era un estudio bíblico. Y se fueron allá y luego de la pared se fueron recorriendo hacia afuera. Al final nunca regresaron ni siquiera al grupo en la casa. Los extremos pueden llevar a gente que está por convertirse al Señor a decir, no, pues esto es una locura. ¿Alguien experimentó cosas así? Bueno, vamos a ver qué sigue diciendo Pablo. Versículo 12. Aquí está hablando, el contexto es de hablar en la congregación. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y fíjate en esto. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. O sea, pon atención a lo que está diciendo. Pablo está hablando de él. Pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues?
Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Les dijo esto porque todo era lenguas en la iglesia de Corinto, versículo 16. Porque si bendices solo con el espíritu, y fíjate, el que ocupa lugar de simple oyente, porque hay personas que invitan aquí a la iglesia y no son creyentes, y me escucha o nos escucha hablar así, es un oyente, está queriendo conocer del cristianismo. Dice, el que ocupe el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias. Y quiero que notes esto, es una bendición porque le damos gracias a Dios, tenemos comunicación con Dios. Tú a la verdad das gracias, pero el otro no es edificado. Y fíjate, Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero no en el desorden que tenían en la iglesia de Corinto. Versículo 19, subráyalo. Pero en la iglesia, ¿en dónde? ¿Dónde estamos ahorita? En la iglesia, hermanos. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, o sea, yo lo estoy haciendo en este caso en español y con el entendimiento que tengo del idioma y que ustedes también, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Está claro eso o no? ¿Cuántos me están entendiendo poquito? ¿No? Es que hay diferentes contextos, hemos vivido diferentes contextos. Pero yo te estoy diciendo, no le estoy agregando mucho, sino unos pequeños ejemplos. Lo que dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. El Espíritu Santo dio los dones, el Espíritu Santo puso orden. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar. ¿Cómo son los niños? Emocionales e inmaduros. Dígale al galán, no seamos niños. ¿Cuántos quieren recibir alimento sólido? En otra parte de la escritura dice, no les pude dar alimento sólido porque pues necesitan Gerber. No seamos niños, no seamos ni emocionales ni inmaduros, porque hay hermanos inmaduros. Y nada más les dices alguna cosa que no entra en su radar y se sienten, son bien sentidos. Hermanos, si Dios nos habla, ¿nos vamos a sentir? No, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces dice, si no sean niños en la malicia. ¿Sí se entiende esta expresión, no? O sea, cuando cuentan un chiste de esos color rojicísimo y te empiezas a reír, eso no es ser niño en la malicia. Eso es andar todavía acordándote de los pepinos, de los cebollas y de los pescados de Egipto. Porque todos estuvimos en Egipto en la esclavitud del pecado. No, seamos niños en la malicia. ¿A cuántos les han dicho, no entiendes, eres tan ingenuo? ¿A alguien le han dicho? Qué bueno que nos digan eso. Ahora, yo puedo entenderlo, pero no me río, ni participo de una plática de doble sentido, de un chiste de esos obscenos y de todo.
Entonces seamos niños ¿en qué? En la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dígale al de al lado, ya madura, hermano, hermana, ya madura. ¿Cuántos creen que nos hace falta madurar mucho? Híjole, Señor. Y muchos decimos, yo ya tengo tantos años, ya soy maduro. No, la madurez debería de ser con los años también, pero hay jóvenes más maduros hay hijos más maduros que los papás. Y digo, Señor, en la ley está escrito, Dios lo había dicho desde antes. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, fíjate, sino ¿a quién? Sino a los incrédulos. Así como en Pentecostés. No, tenían la religión judía, pero no creían en Jesús. Y fue una señal, por eso estaban maravillados. ¿Cuántos se convirtieron ese día? 3,000. Diga, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que se conviertan 3,000 aquí en Morelia, hermanos? Pues hay que hablar las maravillas de Dios, hermanos, en el idioma que te entiendan. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía o el mensaje de Dios que se predica, ¿dónde me quedé? Ya andaba yo más adelante. Así que las lenguas son por señal, 20. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, o sea, el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que viene de Dios a los creyentes. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿qué dice? ¿No dirán que están locos? ¿Alguien le tocó llegar a un lugar así? Mira, cuando yo me convertí y empecé a ir a la iglesia, Roxana me decía, vamos a la iglesia, y yo decía, ve tú. Pero Dios le dio sabiduría y dijo, no, hasta que tú quieras ir. Bueno, un día fui. Tenía a mi hija chiquita de brazos, todavía no caminaba. Y ella fue y se sentó y yo le dije, yo me quedo acá, hasta atrás, allá, pegado a la pared con mi hija bien agarrada. Y estaban todos con una... Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahí me quedé. Y volví a ir igual. Yo acá me quedo con la niña para que no llore. No, pues yo estaba asustado. Decía, pues, ¿qué es esto? Y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? A ver si todos hablamos aquí en lenguas y entra alguien y dicen que ahí hablan la palabra de Dios, ¿qué dirá? Están locos. Pero si todos profetizan, si todos hablan la palabra de Dios y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. No, cree en Jesús y serás salvo. Confía en Él, arrepiéntete de tus pecados. Será bendecido grandemente. Ya toma en serio al Señor, no andes así para allá y para acá y que a veces sí y a veces no. Es convencido por todos. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. Y si habla alguno en lengua extraña, fíjate, pone
Otra vez orden. Sea esto por 2 o a lo más 3. ¿Está claro eso, sí o no? Y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, no hable en lenguas. Hable para sí mismo y para con Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen lo que se predica, lo que se enseña. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar, los que tienen el don, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, yo, aunque tenga el don, y si el Señor me muestra otra cosa, no digo, ay, es que no puedo parar. Dice que el espíritu de nosotros está sujeto ¿a quién? A nosotros. Nosotros podemos decir, cállate. Mira, he visto con cristianos maduros que de repente alguien da una palabra y la misma palabra la da otro y ahí va otro y ahí va otro. Lo mismo, si ya lo dio otro, ¿ya tiene caso repetir lo mismo? No, pues ya me quedo calladito ahí. Me dice Roxana a veces, cuando ve que me siento, Dios te había mostrado algo, le digo, sí, pero pues ya lo dijeron, ya, yo ya aquí me quedo sentadito. No sé si me estoy explicando en esto, hermanos. Pues Dios, versículo 33, no es Dios de confusión, sino de paz. Dale un aplauso al Señor. Y luego el apóstol Pablo trata un asunto que también se ha llevado al extremo por ciertos grupos, que las mujeres calladitas, pero se está refiriendo a un contexto, el apóstol Pablo, de un desorden del uso de lenguas. Pero Dios usa a las mujeres, ¿sí o no? Gloria a Dios. Claro que Dios usa a las mujeres. ¿Tendrán dones las mujeres, sí o no? Gloria a Dios, hermanos. Y en la Biblia encontramos un montón de mujeres usadas por Dios, hermanos. Versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son ¿qué? Mandamientos del Señor. Entonces, ¿por qué muchos se van al desorden? Porque no obedecen al Señor. Mas el que ignora, pues ignore. Pero ¿qué dijo en 1 Corintios 12, versículo 1? No quiero que ignoren acerca de los dones. Ahí está todo. Lee 1 Corintios 12, 13 y 14. Es un mismo mensaje, en el mismo tema. Así que, hermanos, procuren profetizar, hablar el mensaje de Dios. Y no impidan hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden, hermanos. ¿Cómo es Dios? No es de confusión, es de paz. Y es un Dios de orden. Y hágase todo decentemente. No quería terminar con esto, pero mira, yo llegué a ver gente revolcándose en el piso. Borrachera santa. Bueno, vómito santo. Y mejor ahí le dejo. ¿Eso será decente en la iglesia? ¿Entre los cristianos? ¿Se edificará de algo eso? Hermanos, tenemos la palabra de Dios. Hagamos las cosas a la manera de Dios para edificación de la iglesia. Amén.
¿Cuántos le dan gracias al Señor por su palabra? Dale otro aplauso al Señor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos es el amor. Y el que ama al Señor hace lo que el Señor le dice y ama a los demás. Amén. Ponte de pie, hermano. ¿Cuántos desean más dones de Dios? Levanta tus manos. Dile, Señor, yo quiero ser usado por ti para edificación de la iglesia. Y tus dones son para edificación, exhortación, consolación. Y te pedimos que tú des dones en tu iglesia, Señor. Que aquel que lo anhela alinee su corazón contigo y tú lo verás y tú darás el don que tú crees que va a ser usado para bendición a cada persona. Yo te pido que nadie diga, es que yo no tengo dones, yo no soy digno. Somos un cuerpo en Cristo y cada miembro tiene una función. Y los dones son para que funcionemos en este cuerpo y bendigamos a la iglesia, edifiquemos a la iglesia. Seamos de bendición a otros. Anima al que está desanimado. Hay dones también para animar a los que están desanimados. Consuela al que está desesperado o angustiado. Es un don también la consolación. Nuestro Dios es nuestro consolador, el Espíritu Santo también, pero Dios nos usa para consolar a otros. Para el que siente que ya no tiene solución su problema, su necesidad, que le podamos decir, en el Señor siempre hay solución y esperanza, porque ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Derrama de tus dones, Señor, y te pedimos así como estamos, que si alguno está enfermo lo sanes. Pon la mano sobre la persona que está a tu lado, si es tu papá, tu hijo, tu esposa, tu esposo, pon la mano, dile, Señor, sánale. Tú sabes, Señor, ayúdale en su trabajo. Señor, bendícelo. Haz un milagro en su necesidad que tiene hoy en día. Porque hay muchas necesidades en medio de nosotros. Y Dios las conoce todas. Y Él puede obrar en cada una de nuestras necesidades. Y si tú conoces la necesidad de la persona con quien estás, Señor, tú conoces, haz un milagro. O si es enfermedad, sánale, Señor. Dios te quiere usar a ti también, hermano, hermana. Bendice a tus hijos cada día. Oh Dios, qué bueno has sido con nosotros. No solo al salvarnos, rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, al justificarnos y darnos vida eterna y tener un lugar en la casa del Padre que sabemos que vamos a estar contigo, sino eres tan bueno que sigues bendiciéndonos cada día, cada día. Bendícenos, Señor. Bendice tu iglesia, fortalece tu iglesia, edifica tu iglesia. Ahora busca la santidad para que los dones fluyan. Busca la llenura del Espíritu Santo para que los dones fluyan en tu vida. Porque no vayas a esperar que
Andas por ahí en cosas malas y que Dios te va a dar dones. Él habita en la santidad y en las alturas, pero también con el quebrantado y humilde de corazón. El que dice, Señor, perdóname, he estado mal, pero quiero cambiar. Voy a cambiar. Y quiero que tú me des el don o los dones que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi corazón entonará canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh, mi corazón entonará canción. Cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Pues el Señor le bendiga, hermano, y tenga una semana de bendición para los que están a su alrededor. Nos vemos aquí el miércoles. Los varones que estuvieron involucrados en el servicio de ahorita pueden pasar aquí a